que traduce ingresar a un nuevo tema, ¿no es cierto? Ya habiendo concluido lo que es neuroanatomía, ingresamos ahora a lo que es el miembro superior. Es el penúltimo tema del año de la gestión. Luego vendría el miembro inferior y con eso terminamos. Bien, vamos a hablar entonces en este momento sobre lo que son los huesos del miembro superior y después hablaríamos las articulaciones. Bien. En cuanto al sistema óseo, de lo que concierne al miembro superior, tenemos que hacer alguna comparación inclusive con el miembro inferior, ¿no? Acá estamos viendo el miembro superior en su integridad, incluyendo lo que se denomina como cintura escapular y los elementos que están formando a lo que es la cintura escapular, como la clavícula y la escápula, y luego el resto tendría que ser todo lo que son los huesos del miembro superior. Esto se equipara, se iguala, se compara con lo que sería la cintura pélvica. Y la cintura pélvica, pues en este caso está sosteniendo a lo que es el miembro inferior. Entonces, estos elementos, como la cintura escapular y la cintura pélvica, son aquellas porciones de la estructura corporal que van a sostener, en este caso, todo el miembro superior y en el de pélvica al miembro inferior. Con la diferencia de que el miembro inferior sufre carga, apoyo, y el miembro superior es péndulo, cuelga. Entonces son diferencias que sí hay que entenderlas, ¿no? La cintura pélvica, por ejemplo, es cerrada completamente, forma un anillo, el anillo pélvico. La cintura escapular no es cerrada, es abierta en la parte posterior. Entonces, aparte de similitudes, también tiene diferencias, ¿no es cierto? Y eso hay que notarlo cuando se habla así como miembro superior en conjunto, que dependen de que es la cintura escapular. Entonces vamos a ir viendo lo que serían estos huesos de la cintura escapular, ¿no es cierto? Acá estamos observando la clavícula desde arriba, la clavícula desde abajo, ¿no es cierto? En la que nos muestra que es un hueso largo. Dentro de las definiciones de hueso largo, tenemos que está compuesto por un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. En este caso, el extremo proximal, el extremo distal. Proximal porque se está acercando a la línea media, ya saben ustedes, y la diáfisis, que sería el tercio medio de este hueso. Aparte de que es un hueso largo, es ligeramente aplanado de superior a inferior, lo que denota que este hueso pues no tiene un canal medular, es totalmente esponjoso, bueno, revestido por el hueso compacto, en la estructura de un hueso mismo, ¿no? Hablando en sus extremidades o en la forma que tiene este hueso, se dice que tiene una forma de una S itálica alargada, viendo de arriba, viendo de frente no, ya lo vamos a ver enseguida. Entonces esa S alargada está compuesta por una convexidad que mira hacia adelante en el extremo distal o tercio distal, y una concavidad que mira hacia adelante en el extremo o tercio medial. Y el extremo medio, pues uniendo estas dos formaciones, es solamente un tanto recta. Bien, el extremo distal se dice que va a articular con el acromión, es el extremo acromial, por tanto, es un extremo aplanado, también de arriba hacia abajo, es un tanto más aplanada que sería el cuerpo mismo.
¿no es cierto? El cuerpo, aparte de ser aplanada, tiene una forma cilíndrica. Cilíndrica aplanada, podríamos decir, una combinación de palabras. ¿Sí? Entonces este extremo va a tener su unión, como están viendo acá, con una porción denominada acromión de la escápula para formar la articulación acromio-clavicular, ¿no es cierto? En el extremo medial tiene más o menos la forma de un triángulo, ¿ya? Entonces no es aplanado, es triangular más o menos, con una superficie articular que va a combinar, de acuerdo a la superficie articular, ¿sí?, en un tipo de articulación. ¿Alguien recuerda que tiene dos ejes esta articulación? O sea, de encaje recíproco, que al mismo tiempo de tener concavidad, tiene convexidad, ¿no es cierto? Entonces, esa disposición tiene en la superficie articular de lo que es el extremo medial o extremo external. Acá más o menos vamos a ver una superficie articular que va hacia látero anterior, ¿no? Más o menos ovalada en el sentido anteroposterior, ¿no? Y plana en el sentido vertical. Plana en ambos sentidos, tanto anteroposterior como vertical. Entonces, por tanto, va a catalogarse como una articulación plana, sinovial del subtipo plana, ¿no es cierto? Y esta otra va a formar una articulación sinovial, pero del tipo o subtipo encaje recíproco. En la cara superior se ve bastante lisa, con algunas rugosidades, ¿sí?, en sus bordes. Entonces, aquí estamos viendo un borde anterior que está en el cuerpo y un borde posterior también del cuerpo, y que estas se alinean con lo que sería el borde posterior de lo que serían los extremos, tanto lateral como medial. Entonces, como les dije que es un tanto cilíndrico aplanado, entonces tendrá dos bordes, dos caras, una cara superior, una cara inferior, y un borde anterior y un borde posterior. Hay que tener en cuenta esos bordes para tomar como puntos de inserción o puntos de origen muscular. Ya saben por qué digo así, porque si es origen, no es lo mismo que decir inserción, de acuerdo a la función que vamos a tener, ¿no es cierto? Y en la cara inferior vamos a encontrar otros detalles anatómicos, como en el medio, en el tercio medio, vamos a encontrar lo que se considera como un canal, el canal subclavio. Y este canal subclavio, dependiendo también de la objetividad que quieran darle ustedes, o bien puede ser el inicio de un músculo o la inserción de un músculo. Depende de que ustedes cómo piensen que actúe este músculo. Entonces no voy a hablar nada más, solo así, para que ustedes se orienten y piensen qué podría ser, si es punto de origen o es punto de inserción. Eso para que ustedes piensen, ¿no? Luego en el extremo proximal tiene una rugosidad para la inserción de ligamentos, un ligamento que va a unir a la clavícula a la primera costilla, entonces se llamará costo clavicular, un ligamento bastante cortito. Y acá vamos a encontrar dos ligamentos, ¿sí? Una línea, ¿cómo se llamará? La rugosidad coracoclavicular. ¿Por qué coracoclavicular? Porque acá se van a originar dos ligamentos que van a ir hacia la coracoides. El libro dice que se origina en el proceso coracoideo y va hacia la clavícula. ¿Entienden? Entonces voy a tener dos aspectos, una línea trapezoidal y una conoidal. Son dos ligamentos coracoclaviculares que tienen la forma de un cono y luego de un trapezoide, ¿sí? Y estos dos ligamentos van a tirar de la clavícula hacia abajo para hacer un poco más fuerte esta unión coracoclavicular, ¿no? De la acromio clavicular. Porque
el refuerzo que tiene esta articulación es bastante débil. ¿Ya? Y de ahí se ha dado, pues, no sé, decisiones de la formación humana, ¿sí? De que acá nace un ligamento llamado córaco clavicular y compuesto por dos, el conoide y el trapezoide. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los elementos simples que podemos observar en una clavícula. La escápula. La escápula, pues, es un hueso plano, de acuerdo a su forma que tiene, de acuerdo a la clasificación que podemos ver. Es un hueso plano, por tanto, que va a tener dos caras, ¿sí? Que va a tener dos caras, una cara anterior, ¿sí? Una cara anterior y una cara posterior. Una cara anterior bastante lisa, cóncava, ¿sí? Y una cara posterior convexa, más rugosa que la cara anterior, y además con la presencia de esto que se llama la espina de la escápula. Ya es una porción ósea que sobresale de esta cara posterior, ¿sí? A manera de una, ¿cómo diríamos? De una cornisa, ¿sí? Que en su inicio a nivel del borde medial pues es plana y luego se va haciendo más grande y alta a medida que sube hacia afuera, ¿no? O sea, tiene una dirección latero-superior, y esta es la espina de la escápula, y que divide a esta superficie posterior en dos grandes superficies. Bueno, en una grande que es más o menos los 2/3 de esta cara, que será la infraespinosa, la fosa infraespinosa, y una superior, ¿sí? Que es menor, 1/3 o 1/4, depende de los libros, que se denomina supraespinosa. Estas dos fosas van a ser, por supuesto, lugar de inserción de un músculo o lugar de origen de un músculo. Estoy dejando así para que ustedes diluciden personalmente qué podrá ser, si será inserción, si será origen, no sé, eso dejo para que ustedes piensen, ¿no es cierto? No estoy obligándoles a entender si es origen o es inserción. Olvidaba también de que este lugar, la cara anterior de la escápula, se denomina también fosa subescapular. Fosa porque es una excavación, es de una disposición cóncava, y además va a dar lugar al origen de un músculo, ¿sí? Del músculo subescapular. Ahora, origen, inserción, no sé, dejo a criterio de ustedes. Acá estamos viendo de una forma lateral para determinar lo que es la concavidad de la cara anterior y la convexidad de la cara posterior. ¿De acuerdo? Como dijimos que es un hueso de una forma triangular, ¿sí? Va a tener entonces tres bordes. Un borde medial, que está mirando hacia la columna vertebral, por tanto se conoce como el borde vertebral. Y un borde lateral, un tanto oblicua, denota, si la ponemos o la consideramos vertical, esta va a quedar oblicua, definitivamente. Y este borde además es más grueso que el borde medial, porque va a soportar el peso del miembro a través de los músculos que van a estar saliendo de este lado o fijándose en este lado. Entonces este borde, como tiene relación con una región que está acá y que se llama axila, entonces se llama también el borde axilar del omóplato. Y finalmente un borde superior que es delgado, que sin embargo va a tener 2/3 mediales un tanto afilados, y en la unión con el tercio lateral va a formar una pequeña escotadura, la incisura supraescapular. Esta pequeña escotadura o incisura supraescapular va a dar lugar al paso de vasos y nervios, también llamados supraescapulares, ¿no es cierto? Si el nombre de la incisura es supraescapular, pasarán vasos y nervios
supraescapulares. Esa porción, ¿sí?, va a terminar en este elemento óseo que sobresale desde esa parte del hueso, ¿ya? Y que se va a denominar a manera de un dedo gordo doblado, ¿sí?, y que es el proceso coronoides o coracoides, ¿no? Mucho me confundo, coronoides, coracoides. Coracoides, ¿ya? Y que está saliendo prácticamente de esa porción del borde superior en su tercio lateral. Después vamos a indicar de que tiene tres ángulos, ¿no es cierto? Un ángulo superomedial, digo yo, un ángulo superolateral y un ángulo inferior, ¿ya? El ángulo inferior es un tanto más grueso y rugoso porque va a dar lugar a recibir algunas fibras musculares como el dorsal ancho. Igualmente, a nivel del ángulo superior, o también llamado superomedial o ángulo medial en algunos textos, ¿sí?, también es un punto de inserción muscular. Finalmente, en el ángulo lateral o superolateral, para mí mejor, vamos a encontrar lo que sería la fosa glenoidea. La fosa glenoidea, que va a ser el punto de unión con el húmero para formar la articulación glenohumeral. Esta fosa va a tener una visión hacia arriba, ligeramente hacia arriba, ligeramente lateral y ligeramente hacia anterior. Tiene tres direcciones entonces esta cavidad glenoidea: hacia lateral eminentemente, hacia anterior ligeramente y hacia superior también ligeramente, para recibir a la cabeza. No es lateral misma, ¿no? Tiene un aspecto más o menos ovalada y, como ven acá, como una gota de agua más o menos, que significa que arriba tiene bastante estrechez y abajo tiene una amplitud bastante cóncava. Obviamente, no se olviden, esta porción articular va a recibir al húmero y a todo el brazo, pero colgando. Y eso tiene que hacer que esta parte sea como un tope para ese miembro superior que está colgando, ¿no es cierto? Y eso hace que la parte superior sea más estrecha y la parte inferior más ancha. Se dice también que tiene una pequeña prominencia en el centro, como un tubérculo. A veces existe, a veces no existe. Esto que se denomina la cabeza de la escápula, está unida al resto del cuerpo de la escápula a través de una pequeña estrechez, una estrechez que se denomina entonces cuello de la escápula, aunque todo esto es la escápula, el cuerpo, acá tiene el cuello y la cabeza. Entonces, a esta cavidad glenoidea también se la conoce como cabeza de la escápula. Bien, hace un momento habíamos indicado de que esta espina, no habíamos concluido, fíjense, la espina va a proseguir su camino después de llegar a esa parte del llamado ángulo superolateral y se va a aplanar y luego dirigir hacia anterolateral, ¿sí?, como una especie de techo, para esto que es la articulación glenohumeral. Sin embargo, este proceso, ¿sí?, coracoideo, se dice también que es parte de ese techo de la articulación glenohumeral. Tanto así que vamos a ver luego en articulaciones que entre estos dos elementos, ¿sí?, van a tener unos ligamentos y que van a ser entre el acromión y el coracoides. Se van a llamar eso, coracoacromiales o acromio-coracoideos, ¿no? Y como diríamos, aumentando el techo de esta articulación glenohumeral. ¿Por qué digo techo? Porque tiene que soportar la fuerza de empuje de esa cabeza. Alguna vez caemos, ¿no?, con el brazo extendido, con todo el miembro extendido, y eso está subiendo.
la articulación está subiendo, entonces ese techo tiene que soportar a este. Y no solamente eso, y los bordes de estos elementos son bastante cortantes, tanto el borde lateral como el borde medial de este proceso, del proceso acromial, y también del proceso coracoideo. Sin embargo, cuando movemos el húmero, vamos a ver en un momento, cuando movemos excesivamente hacia arriba, suele tocar el húmero a este borde y a veces cortar al músculo que viene por acá. Ya vamos a ir observando este músculo y que tiene además algunas defensas, unas bolsas como se dice, bolsas eso, bolsas sinoviales, una bolsa sinovial subacromial y una bolsa sinovial supraespinosa, abajo, no supra. Entonces ya vamos a ver esa consideración. Eso sería en cuanto a lo que es la escápula. ¿Alguna pregunta hasta ahí de clavículo y escápula? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda que presenten? Casi siempre nada, ¿no? Bien difícil. Bien. El húmero. Es el hueso más largo del miembro superior. ¿Ya? Y es un hueso largo dentro de la clasificación de la variedad de los huesos. Si es un hueso largo, pues estará compuesto por lo que sería el cuerpo o diáfisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Ya? Luego voy a venir a esta situación. Para empezar a describir, tenemos que describir lo que sería la epífisis proximal. Y la epífisis proximal, aquí estamos viendo una vista anterior y una vista posterior. ¿Sí? Si fuera la cabeza, la dirección de la cabeza totalmente lateral, veríamos similares en ambas proyecciones. Pero si aclaramos un poco en esta vista anterior del hueso, ¿sí?, estoy viendo menos cabeza que la vista posterior. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué podríamos sacar de conclusión? Que tiene una dirección más posterior. Que tiene una dirección posterior. No tan posterior, ¿no? Pero no es lateral la dirección. Diríamos que es una dirección latero-posterior. Latero-posterior. O sea, tiene una dirección oblicua, la cabeza en relación a lo que sería el cuerpo. Entonces, tenemos que sacar esa angulación de lateralidad y de esa oblicuidad, que es a más o menos unos 122, 130. ¿Y por qué digo eso también? Porque cuando se va a colocar una prótesis, hay que buscar una prótesis aproximada en ese tipo de angulación. Bueno, pero ahora ya las prótesis se hacen al revés. En lugar de poner una cabeza en el húmero, ponen cabeza en la escápula y ponen cavidad en el húmero. Una prótesis a la inversa. Increíble, ¿no? Bueno, los estudiosos han visto que es mejor poner así que poner una cabeza en el húmero y una cavidad de acá. Así digo, no quiero ir más allá. Bien, entonces esta cabeza humeral se dice que aproximadamente es 1/3 de una esfera. ¿Ya? Cuando veamos fémur vamos a ver que es diferente esa proporción. ¿De acuerdo? Entonces la cabeza es 1/3 de una esfera y que va a tener finalmente un cuello anatómico que sería la que une al resto del húmero. Este cuello está relacionando a través de esto, o esta cabeza a través del cuello, con estas dos eminencias, ¿sí? La eminencia menor
y la eminencia mayor, ¿sí? Y bueno, antes se llamaban troquín y troquíter, ¿no? Ahora pues hablamos de el proceso tubercular menor y el proceso tubercular mayor del húmero. Y hay un canal entre estos dos tubérculos, por tanto este canal se va a conocer como canal intertubercular, un canal entre los dos tubérculos. Y por este canal va a pasar el músculo, la porción larga del bíceps, por tanto se conocía también a este canal como el canal bicipital. Se conoce así también, canal bicipital. Yo, por ejemplo, aplico muchas infiltraciones a este nivel porque es muy frecuente hoy en día. Quisiera hacer un estudio, pues no sé por qué, pero es muy frecuente que la gente tenga inflamaciones a este nivel. Particularmente gente mayor, gente mayor. Entonces se ocasiona una tendinitis bicipital larga, ¿ya? Es un canal que está cerrado por un ligamento que se llama ligamento transverso. Ya cuando veamos articulaciones vamos a ver eso. Entonces tenemos esos dos elementos tuberculares posterior al cuello anatómico. Y debajo de estos elementos tuberculares tenemos una pequeña porción que se va a denominar el cuello quirúrgico del húmero. Cuello quirúrgico, no sé si está bien eso o decir cuello fracturario, ¿no? Bueno, quirúrgico porque se va a operar tal vez ahí, pero ocurre de que en este cuello llamado quirúrgico ocurren con mucha frecuencia fracturas del húmero. Y por tanto, como se va a operar esa fractura, se denomina cuello quirúrgico, porque no tiene caso decir cuello quirúrgico si es que no sabemos si se opera o no, ¿verdad? Bueno, sin embargo, pero tiene esa denominación. Eso en cuanto a, y recalcando esa pequeña dirección latero-posterior de la cabeza que va a combinar con la dirección anterolateral de la cavidad glenoidea. Uno es anterolateral y el otro latero-posterior. Entonces, fíjense cómo combina, ninguno es lateral, porque tiene que sostener esa direccionalidad de cada uno de ellos. Además, acá estamos notando que la escápula vista desde arriba, no es totalmente transversa, no es totalmente transversa, tiene una oblicuidad, ¿no? Una oblicuidad que va de atrás hacia adelante, de medial hacia lateral, ¿no es cierto? De posterior hacia interior, de medial hacia lateral. ¿Por qué? Porque aquí estarían las costillas, y esa posición de la escápula está determinada precisamente por la presencia de las costillas en ese nivel, ¿no? Me olvidé decirles de que la escápula, por ejemplo, va a estar posicionada entre la segunda costilla y la séptima costilla. De modo que cuando quiero hacer la anatomía de superficie a ese nivel, ¿sí? Y toco el ángulo inferior de la costilla, de la escápula, estaría más o menos a nivel de la séptima costilla, casi a nivel de la séptima vértebra dorsal. Entonces es una manera de encontrar a la séptima dorsal para sumar desde ahí para abajo o restar de ahí para arriba y encontrar las diferentes vértebras. Entonces, dependiendo de la anatomía de superficie, vamos a considerar la segunda costilla hacia arriba y la séptima costilla hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hablar sobre lo que sería la epífisis distal. Quizás es un poco difícil entender esto de la epífisis distal, y para entender de la epífisis distal tendríamos que ver una vista lateral. Ahí, ¿ya? Una vista lateral o una vista medial. Por ejemplo, esta será una vista lateral. La cabeza está mirando hacia medial. Y esta será una vista medial. Estamos viendo la cabeza dirigirse hacia medial, ¿no es cierto?
Entonces, en esta vista, fíjense, acá está la epífisis distal para los que van al dato número. Voy a dibujar esto. He hecho un círculo, que es prácticamente esa, la epífisis distal del húmero. Se llama también cilindro humeral, que va de lateral a medial o de medial a lateral, como quieran, y que ese cilindro no está coincidiendo con el eje del húmero. Ese cilindro está delante del eje del cuerpo humeral. Entonces, eso es lo que deben considerar ustedes para entender cómo debo hablar de esta parte distal del húmero. ¿Entienden? ¿Dónde dejamos? Bien. En esta vista, obviamente estoy viendo al revés. ¿No es cierto? Es una vista lateral y veo que se dirige hacia adelante. Entonces, si yo trazo una línea para ver su eje, estoy encontrando un ángulo entre el eje del cuerpo, del húmero, y el eje de ese cilindro humeral. ¿Sí? Y nosotros tenemos que fijarnos este ángulo de acá, que es 45, acá 45, 90, y este ¿cuánto será? Debería ser 90, 180, ¿no? Fíjense, 45 y este 45, 180 menos 45, 135, ¿no? ¿Sí? Entonces esta angulación será 135 y esta angulación sería 45. Y lo que nos interesa es esta angulación de 45 para entender. Y cuando nosotros queremos determinar si hay alguna fractura en este lugar, ¿sí? Solicitamos una vista lateral del húmero y ver si realmente esos 45 grados que sé que debe haber teóricamente existen. Si hay alguna alteración de esos 45 grados, es que hay fractura. ¿Ya? Obligatoriamente ya tengo una respuesta. ¿Entienden? Y debo hacer y pedir otras proyecciones de una radiografía o tomografía o qué sé yo, resonancia, etcétera, para determinar cómo es esa fractura. Bien, viendo de este lado, voy a encontrar que los bordes laterales que tiene el húmero, ¿no? Porque vamos a hablar luego del cuerpo, los bordes laterales, ¿sí? Empiezan a caer hacia la parte lateral de la epífisis humeral distal y hacia la parte medial, a dos eminencias que se van a llamar la supratroclear y la supracondilia. Supratroclear y supracondilia. ¿Ya? Bien, ¿qué contiene la eminencia distal? Primero, lateralmente vamos a encontrar en toda esa superficie articular que tiene el húmero y que es como un cilindro, ¿sí? En la parte lateral del cilindro tenemos una cabecita, pequeña cabeza, que se va a llamar la cabeza del húmero en su epífisis distal, o también el proceso capitis también se llama, ¿ya? Y luego, medialmente a este, estamos encontrando lo que se llama la tróclea humeral. Y no se olviden que una tróclea va a estar formada por dos vertientes, una vertiente lateral pequeña y una vertiente lateral grande. La tróclea no es una superficie cóncava, porque la mayoría de las veces me dicen cóncava. No. ¿Sí? Son dos superficies oblicuas que llegan a unirse en el centro formando lo que es el surco de la
tróclea. Y si nos vamos al cúbito, vamos a ver luego, en el cúbito va a formar una cresta, las dos vertientes, para que esa cresta del cúbito encaje ahí, en la tróclea humeral. Entonces tenemos dos superficies, ¿sí? Una cabeza y una tróclea, separadas por un pequeño surco en esto que se llama trócleo condilio o cóndilo troclear, ¿ya? También se llama el cóndilo radial, ¿por qué? Porque va a articular con el radio, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta partecita del húmero que a veces no se puede entender, pero cuando tengamos el hueso en la mano vamos a tener mejor explicación en forma teórica, ¿ya? ¿Tienen alguna duda sobre esa explicación de la epífisis distal del húmero? No. Bien, vayámonos al cuerpo. El cuerpo del húmero, como todo hueso largo, es triangular, prismático triangular. ¿Qué quiere decir? Que tiene tres caras y tres bordes, ¿no es cierto? En este caso, estoy viendo la cara lateral, acá, la cara medial, perdón, anteromedial, la cara anterolateral, ¿no? Divididas por este borde, el borde anterior. Si tenemos un borde anterior, tendremos entonces una cara posterior. No puede haber borde anterior y borde posterior. No, ¿verdad? Yo hago un triángulo, entonces tengo un borde, ¿sí? Y su contrapropuesta será una cara, ¿no es cierto? No puede haber dos bordes. Y si digo borde anterior, entonces será cara posterior. ¿Está claro? No puede ser borde anterior y borde posterior. Por debajo de este surco, ¿sí? Y lateralmente, o por detrás del surco lateralmente, vamos a encontrar una rugosidad bastante amplia a la forma de una V. La imagen de una V. Acá. Si esta es la cara lateral, fíjense, estamos viendo una imagen de la manera de una V, ¿sí? Y a esto se va a conocer como la V deltoidea, la V deltoidea. Y eso definitivamente es para la inserción del músculo deltoides. Y debajo de esta V deltoidea, fíjense, tengo un canal que viene a manera de una forma oblicua, un canal no recto, debajito de esto, para dejar pasar un nervio muy importante que tiene relación con el hueso. Este nervio está apoyado en el hueso mismo, y también va a discurrir una arteria, lástima que he hecho rojo, una arteria, la arteria humeral profunda. Entonces la arteria y el nervio están estrechamente relacionados en ese lugar del húmero, por debajo de la V deltoidea y ligeramente hacia atrás, que no ligeramente, sino bastante posterior, ¿ya? Porque va desde medial hacia posterior y hacia lateral, la dirección de este nervio llamado radial. Y cuando ocurre una fractura del húmero a este nivel, porque una fractura hace esto, les voy a hacer, ¿sí? Si el hueso está así, ocurre una fractura, se abre así y regresa el hueso fracturado. Si es un impacto de atrás hacia adelante, abre el hueso y el hueso regresa por fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué ocurre si se abre y deja pasar al nervio y lo atrapa al nervio? Y los bordes de esa fractura se portan como cuchillos y cortan el nervio y la arteria. Entonces hay bastante sangrado
y luego no hay funcionalidad de la mano porque es el nervio radial. Es importante por eso mismo considerar este canal del nervio radial, canal radial, y también se llama el canal de torsión del húmero, porque el húmero en su formación es de otra forma y luego cuando está desarrollando se tuerce el húmero y por tanto se conoce también como canal de torsión del húmero debajo de la V deltoidea, ojo, debajo y detrás de la V deltoidea. Bien, acá estamos viendo la llegada de ese borde lateral hacia lo que sería la eminencia supracondilia y acá el borde medial hacia la eminencia supratropeal. Estos bordes son pues lugares de origen de músculos. Bueno, son muchísimos músculos que vamos a ver en el miembro superior y estos músculos que van a ir directamente al antebrazo se originan ahí. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es el cuerpo y el húmero en sí. ¿Alguna pregunta? En esta imagen estamos viendo esa pequeña dirección hacia el posterior de la cabeza que habíamos dicho hace un momento. Y si yo trazo una línea horizontal y esa línea oblicua que he hecho hace un momento, voy a entender que tiene una angulación, y que se va a denominar entonces angulación de rotación, ¿ya? Y esa angulación va a tener aproximadamente unos 10 grados, 12 grados, ¿ya? De rotación del húmero. Habíamos dicho hace un momento que podríamos tener fractura en este lugar que se llama cuello quirúrgico. También podemos tener fracturas a nivel de lo que es el cuello anatómico, fracturas a nivel de lo que es la tuberosidad mayor del húmero. Y este tipo de fracturas se conocen también como fracturas arrancamiento, o sea, el mismo músculo, aprovechando la fuerza de golpe, arranca a la tuberosidad mayor y esas se llaman fracturas por arrancamiento. Y acá tenemos una fractura múltiple que está ocurriendo a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, a nivel de infratubercular, etcétera, etcétera. Bueno, bastante complicadas también de resolver. Los siguientes huesos del antebrazo. Estos huesos se van a denominar entonces radio y ulna o cúbito. Radio, el hueso teniendo la posición anatómica del miembro superior, el radio es lateral, la ulna es medial. ¿Sí? Lateral, radio, medial, ulna. Acá estamos viendo el radio en una vista anterior, ¿sí? El radio en una vista posterior, la ulna en una vista anterior y la ulna una vista posterior. ¿De acuerdo? Empezamos por el radio. El radio, igual como todo hueso largo, va a estar constituido por una epífisis, la epífisis proximal, una epífisis, la epífisis distal y el cuerpo o diáfisis, ¿no es cierto? La epífisis proximal está constituida por una cabeza, ¿no? No es una cabeza redonda, no es una cabeza convexa. Es una cabeza, se dice una cabeza por el círculo que tiene, ¿ya? Es una cabeza circular. Y en la parte alta de este círculo tiene una excavación, o sea, una concavidad. Entonces, medio raro que sea cabeza del radio, eso, ¿no es cierto? Y sin embargo va a articular con otra cabeza que es convexa. Entonces, otra vez medio raro que articulen cabeza con cabeza. Bueno, pero la denominación es así. No se la puede cambiar hasta ahora. Aunque alguna vez les dije, existen cada 2 años reuniones médicas para revisar las terminologías que se están utilizando, para ver si hay cambios o no hay cambios. Pero hasta ahora no se cambia eso, ¿no? Se llama también capítulo, ya sea este o el de el húmero, capitis,
Bueno, tiene varios nombres. Bueno, pero el asunto es que es la cabeza del radio y que es una cabeza cilíndrica y con una concavidad superior. Todo ese cilindro tiene pues una superficie articular revestida por cartílago articular, ¿no? Y la parte que va a articular con el cúbito, pues ese cartílago es mucho más alto que el resto. Esto va a encajar a la fosa articular radial que les recibe la urna o cúbito. Inferiormente a esta cabeza vamos a tener el cuello del radio que está sosteniendo la cabeza. E inferiormente vamos a tener a la tuberosidad radial. Esta tuberosidad radial es un tanto oblicua, está mirando hacia anterior y hacia medial. Hacia anterior y hacia medial, tiene una dirección oblicua, mirando una dirección oblicua, porque el músculo que cae acá va a lograr hacer primero una supinación y después recién una flexión. ¿De acuerdo? Y pues si nosotros intentamos analizar qué potencia tiene la flexión, en la potencia de esa flexión, si tiene ese brazo en pronación, es débil. Pero si primero supina y luego flexiona, entonces ahí aumenta la potencia del músculo. Medio raro y extremo, vamos a ver eso después. En la parte distal se dice que es más o menos como una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular que tiene una base que está mirando hacia inferior y un vértice que está uniéndose con el cuerpo del húmero. Si es pirámide cuadrangular, entonces estaríamos entendiendo de 4 caras. Acá estamos viendo la cara anterior, acá estamos observando la cara posterior, la cara medial que va a tener una pequeña escotadura, la escotadura cubital o ulnar para recibir la articulación radioulnar. Y en la cara lateral hay una expansión ósea inferior a manera de un maleolo y se llama el maleolo radial, ¿sí? Una pequeña pístula ósea que se va hacia abajo y hacia el lateral. Entonces tenemos esos 4 elementos en las 4 caras. En la cara posterior, ¿sí? En la cara posterior lo que se llama es la tuberosidad radial inferior o tubérculo radial, porque aquí es la tuberosidad bicipital también. Para no equivocarse el nombre de tuberosidad, a esta se le conoce como tuberosidad bicipital. ¿Por qué? Porque va a llegar el músculo bíceps. Y a esta se le llama simplemente el tubérculo radial posterior. Tubérculo radial posterior que está en la cara posterior de la epífisis distal. Y a ambos lados del tubérculo posterior existen canales, ¿no? El canal lateral y los canales mediales que van a dar lugar al paso de tendones que ya vamos a ver posteriormente cuando veamos músculos del antebrazo. Finalmente, en la cara inferior, aquí está, esta es la cara inferior de esa parte del radio, ¿sí? Y tiene una superficie articular a manera de un triángulo. Este triángulo, fíjense, no es un triángulo exacto, pero se considera un triángulo. El triángulo radial. Y este triángulo está separada por una cresta en 2 superficies articulares, ¿sí? Y dividiendo además nuevamente ese triángulo en un rectángulo y en otro triángulo. El rectángulo medial que va a articular con el cúbito, con los huesos del carpo, y un triángulo lateral, ¿sí? Estos dos estas 2 superficies articulares van a tener que ver una relación articular con lo que sería el carpo de la mano, ¿no? Con los huesos superiores del carpo, que ya vamos a ver enseguida, ¿ya?
Eso por lo pronto nada más. Bien, vamos a ir describiendo el cuerpo del radio. Vamos a ver el cuerpo del radio. Como todo hueso largo, pues este cuerpo es triangular, ¿no? Piramidal, triangular. Por tanto, vamos a ver acá, fíjense, un borde anterior que termina más o menos en una excavación anterior plana, ¿sí? Y acá vamos a ver lo que sería un borde anterior y una cara posterolateral y una cara posteromedial. Esta es la cara anterior del radio, que este borde, pues, más que todo se considera esta parte de la cara del radio como la cara anterior, que es la plana, y acá el borde radial. Acá también estamos viendo lo mismo en el cúbito, enseguida vamos a ver. Y su borde medial del radio, el borde medial del radio, en este caso borde medial, se va a llamar también el borde interóseo para llegar a unir lo que es la membrana interósea y conectar con el borde lateral del cúbito, el borde interóseo. Bien, eso sería en cuanto al cuerpo. Vamos al cúbito o la ulna. En su epífisis distal, proximal, va a presentar dos proyecciones, una proyección vertical y una proyección horizontal. Es una vista anterior de la ulna, una vista posterior de la ulna. En esta vista anterior estamos viendo más o menos como la cabeza de la serpiente, la cascabel, ¿no? Se parece mucho a eso, a la cabeza cuando está en ataque la cascabel, se ve más o menos así. Y esto se va a llamar, ¿alguien sabe qué se llama? Olecrano. Esa proyección que se va hacia el superior tiene una base que está unida en la parte de la metáfisis, se dice también la parte inferior, se llama metáfisis, y formando un pico hacia arriba, un pico que tiene una proyección hacia anterior, ¿ya? Y después de ese pico sale una cresta. En toda esta superficie articular que tiene el olecrano sale una cresta para dividir dos superficies articulares, o llamadas también vertientes. No se olviden que esta superficie articular del olecrano, la superficie articular anterior del olecrano, es una superficie articular troclear. En el húmero tenía un surco, la superficie troclear, y en el cúbito tiene entonces una cresta, esta superficie troclear, y a estas se denominan vertientes, ¿no es cierto? Vertiente medial, vertiente lateral. Perdón, al revés, vertiente lateral, vertiente medial, porque esto va a unirse con el radio. Luego tenemos una proyección hacia anterior, a ver, en una vista lateral. ¿Dónde está? Acá más o menos se ve una proyección hacia anterior, ¿sí? Y esta sería la proyección hacia superior y esta es la proyección hacia anterior. ¿Cómo se llama? Apopsis coronoides, ¿sí? Entonces esta apopsis coronoides es un tanto similar a la superficie articular del olecrano en su cara anterior. Sin embargo, esta es hacia superior, ¿no? O sea, superficie articular que mira hacia superior, divididas por una cresta. Entonces acá estamos viendo la vertiente lateral y la vertiente medial, que es la continuación de las vertientes que tiene el olecrano. Entonces es una superficie amplia a manera de una L, No estoy viendo que una vista lateral. No hay. No tengo. Bien. Vamos a terminar. Entonces, la apopsis coronoides, proceso coronoides. Y debajo del proceso coronoides tenemos una superficie bastante rugosa para recibir a un músculo braquial, ¿sí? Entonces va a llamar la rugosidad braquial, o algunos llaman la tuberosidad braquial, ¿ya? Eso
todo esto se repite en lo que sería la epífisis proximal. En la epífisis distal es algo parecido al radio, va a presentar una cabeza, la cabeza ulnar, y que también va a ser a manera de un cilindro que va a estar revestida con una superficie articular cartilaginosa. Y debajo va a tener una superficie cóncava inferior. Acá la cabeza tenía una superficie cóncava mirando hacia arriba, y acá la concavidad de esta cabeza será mirando hacia abajo, ¿de acuerdo? Además, esta cabeza va a presentar una pequeña proyección hacia lateral, que sería el proceso estiloideo del cúbito, a manera del proceso estiloideo del radio, ¿ya? Entonces, en la muñeca tenemos dos estiloides, el radial y el cubital. Bueno, este cuerpo, el cuerpo del cúbito, va a presentar lo mismo que los otros huesos largos, ¿sí? Una forma triangular piramidal, con un borde bastante nítido, un borde posterior de lo que sería el cúbito, una cara anterior, bordes, en este caso lateral, y en este caso el borde medial, y en este caso el borde lateral. Borde lateral cuando está en relación con el radio. No se olviden que el radio es el hueso lateral y la ulna es el hueso medial. Entonces, esto, por ejemplo, que tiene una superficie articular para recibir al radio, se denomina incisura radial, que está lateralmente a lo que es el proceso coronoideo, ¿de acuerdo? Coronoideo. Y va a realizar la articulación radioulnar superior. Esta cabeza va a articular con la incisura ulnar que presenta la cara medial de la epífisis distal del radio, para realizar la articulación radioulnar distal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sobre la membrana interosal. ¿Qué desea saber sobre la membrana interosal? Ahí está. ¿Qué desea saber? La dirección de las fibras. Ahí está. Son fibras oblicuas, no son transversas. Son fibras oblicuas. Es que en otros libros mencionaban que era en otra dirección. En otra dirección, ¿en qué dirección? Van de arriba hacia abajo, de radio al cúbito. No sé qué dirección dirías. Medio transversal. No son transversas. Porque tienen que cuidar la unión de estos dos huesos. Si son transversas, difícilmente van a atraerse. Además, porque realizan un movimiento, enseguida vamos a hablar de ese movimiento. ¿Ya? Bien, acá estamos viendo, como hace un momento indiqué, la superficie inferior del radio y la superficie inferior del cúbito. Y acá estamos notando lo que sería más o menos el proceso estiloideo del cúbito con una dirección postero-medial, ¿no es cierto? Esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Entonces acá estamos determinando muy fácilmente eso. Y la unión del radio con el cúbito, ¿de acuerdo? Y acá también estamos viendo lo mismo para recibir a la cabeza del cúbito. Bien, estos dos huesos van a generar un movimiento que se va a llamar de pronosupinación. Acá estamos mostrando la mano izquierda, la derecha, perdón, así, de una supinación. De acá estamos mostrando este giro del antebrazo. Está girando el radio sobre el cúbito. Entonces, el cúbito es el que se queda quieto, hace de pivote. Y el que gira sobre el hueso es el radio que está girando sobre el cúbito. Cuidado que hay una pregunta en el examen que es al revés, que el cúbito gira sobre el radio realizando la pronación del antebrazo, ¿no? En este lado está la supinación, huesos paralelos, y acá huesos cruzados, realizando la pronación, ¿de acuerdo? Repito, radio cruzando al cúbito. ¿Está claro? Por la forma que tienen las epífisis, ¿sí? Se dice que el cúbito es pivot acá arriba cuando está uniéndose
con el húmero. Y la epífisis distal del radio es más amplia que la del cúbito. Entonces acá está haciendo el pivot la cabeza del radio o la epífisis distal del radio. Y acá estaría haciendo pivot la epífisis proximal del cúbito. Sin embargo, quien gira sobre esto es el radio. ¿Está entendido? Bien. Llegamos a la mano. La mano, ¿cuántos huesos tiene? La mano, ¿cuántos huesos tiene? 27. Cada mano. Correcto. ¿Y el pie cuántos huesos tiene? 26. Menos 1. ¿Dónde está la diferencia? En la mano se llama carpo y en el pie se llama tarso. Entonces, en la mano tenemos 8 huesos y en el pie tenemos 7 huesos. Ahí está la diferencia. Todas las respuestas tienen que ser así, rápida. La mano está compuesta por 27 huesos. El pie está compuesto por 26 huesos. La diferencia, carpo con tarso. ¿Está claro? Bien. Entonces, esta es la parte proximal de la mano, la que va a articular con el radio y el cúbito. Sin embargo, esta unión de esta articulación se dice solamente, o se llama solamente radiocarpiana. Porque ahí está ya determinado, que ese carpo solo se une con el radio. O sea, ese carpo está articulando solo con el radio y no articula con el cúbito. Y ahí está libre el espacio. Hay libertad. Entonces, vamos a hablar de articulación radiocarpiana porque solo articula el radio con el carpo. ¿Está claro? Bien. Esta es una vista anterior y una vista posterior de esta parte de la mano. Vamos a decir que el carpo está compuesta por 8 huesitos pequeños, ¿sí? Que van de lateral hacia medial, 4 que son proximales y 4 que son distales. ¿Ya? Estos 4 van a estar desde fuera para adentro, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, este huesito pequeño que está sobre el piramidal. ¿Ya? Visto del otro lado, otra vez, el escafoides, el semilunar, el piramidal, ya no se ve el pisiforme, porque es un hueso que está hacia anterior. De modo que en la fila proximal, ¿sí? En una vista posterior, solo se ven 3 huesos. Solo se ven 3 huesos. No vemos 4 huesos. A veces hay esa pequeña pregunta, fíjense. ¿Ya? En la segunda hilera, de lateral hacia medial, vamos a encontrar el trapecio, el trapezoide, casi tienen la misma forma, solo que el trapezoide es más pequeñito. Luego, el grande, que es el hueso más grande de todo lo que es el carpo, y el ganchoso. ¿Sí? No olvidar que acá el trapecio va a presentar una tuberosidad bastante amplia hacia anterior para unir un ligamento entre la tuberosidad del trapecio y la tuberosidad del ganchoso. También participa como una tuberosidad anterior que tiene el escafoides junto con la tuberosidad del trapecio para formar lo que sería el túnel carpiano. Bien, acá la vista de fuera para adentro, el trapecio, trapezoide, el grande y ganchoso. Hay que aprender un poquito lo que sería la unión de estos huesos. Por ejemplo, el hueso grande. El hueso grande está articulando con el tercer metacarpiano. ¿Por qué? Porque es el eje de la mano. Luego, este grande está articulando hacia afuera con el trapezoide, hacia adentro con el ganchoso, hacia abajo con el escafoides y con el semilunar. Fíjense, el hueso grande, que es el central de todos, ¿con cuántos huesos está articulando? Ya hay preguntitas así tan simples
como decir, este hueso escafoides se está articulando con tales, 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 tales. Y ahí tendrán que buscar con el que no articule seguramente las respuestas. Eso significa que habrá que aprender un poquito de memoria, ¿no? La relación que tienen cada uno de sus huesos. Para no ir describiendo uno por uno, se dice que estos huesos, porque ya es hora, se dice que estos huesos pequeños del carpo, ¿sí? 8, se los cataloga como pequeños cubos. ¿Por qué? Porque van a tener 6 caras. Acá, por ejemplo, estamos viendo la cara anterior del grande, la cara posterior del grande, la cara superior del grande, la cara inferior del grande, la cara lateral del grande, la cara medial del grande. ¿Están entendiendo? Entonces, a manera de un cubo, cada uno de estos 8 huesos, porque van a tener 8 caras, digo 6 caras. ¿De acuerdo? Aparte de que estos que se llaman trapezoide, ¿sí? Trapezoide va a tener esa forma piramidal, entonces tendrá una cara hacia arriba para articular con el segundo metacarpiano, una cara lateral para articular con el trapecio, una cara medial para articular con el grande y otra con el escafoides. Pero esa cara inferior es más pequeñita que la cara superior, por la forma de trapecio, ¿no es cierto? O sea, sería su vértice, aunque no es vértice, es una cara pequeñita que tiene para articular con el escafoides. Estoy dando ejemplos para que tengan una idea. A ver, un hueso que tiene una manera o una figura de una barca. ¿Ah? El escafoides, dice. ¿Alguien? El navicular. El navicular dice, por eso, navicular de una nave, de una barca. ¿Ah? Se dice también al escafoides que es la manera de una barca, pero estirada. Y una barca pequeña sería el semilunar. Se puede hacer alguna pregunta de esas. En el libro dice al semilunar como una barca. ¿Entienden? Bien. Hace un momento dijimos que el cúbito no estaría tomando contacto con el carpo. Entonces, ¿qué huesos están tomando contacto con el radio para formar la radio carpiana? Escafoides y semilunar. Otra pregunta. Entonces, ¿qué huesos de la primera hilera o fila no toman contacto en la articulación radiocarpiana? El piramidal y el pisiforme. Fíjense, no sé cuántas preguntas se puede hacer en relación a esa cosa pequeñita, ¿verdad? Bien, otra que podemos hacer, el trapecio, por ejemplo, toma contacto o articula con el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. Y el ganchoso articula con los otros 2 finales, con el cuarto y con el quinto. Es el único hueso que está articulando con 2. Con 2. Aunque el trapecio articula con el primero y el segundo, pero no tan firmemente como el cuarto, como el ganchoso, para articular con el cuarto y con el quinto. Lo hace a manera de una pequeña articulación. Bien, vámonos a explicar lo que serían los metacarpianos, ¿sí? Y las falanges. Estos huesitos pequeños también son considerados como huesos largos. ¿Qué significa? Que tienen un cuerpo y una epífisis distal y una epífisis proximal, ¿no? Un cuerpo, epífisis distal, epífisis proximal. Cuerpo, epífisis distal, epífisis proximal, etc. ¿Ya? Los metacarpianos, vamos a encontrar un poquito diferentes entre los 5. El más corto es el primer metacarpiano, el más corto. Además de ser el más corto, es el más robusto. La base de estos metacarpianos o la epífisis proximal se conoce también como base y la epífisis distal se conoce como cabeza. ¿Está claro? Cabeza y base. La base es amplia para articular con superficies planas que presentan los huesos carpianos.
Sin embargo, las cabezas son convexas, como una cabeza para articular con la base de las primeras falanges. El hueso más largo es el tercer hueso, otros dicen que es el segundo hueso. En esta imagen podemos determinar que el segundo hueso es el hueso más largo, pero el tercer hueso está determinando el eje de la mano. Ojo, cuidado, estoy repitiendo, el eje de la mano está determinada por el tercer rayo, o sea, el tercer metacarpiano y el hueso grande de la mano, el eje. ¿Por qué digo eje? Porque de acuerdo a este eje vamos a ver las inserciones de los músculos intrínsecos de la mano, los más profundos, llamados interóseos. Y estos interóseos van a mover a la mano de acuerdo al eje que tiene la mano, de acuerdo a la inserción hacia el eje de la mano. Y estoy repitiendo bien. Cuando veamos músculos seguramente vamos a repetir eso. Bien, como todo hueso largo, pues estos huesos metacarpianos tienen tres caras, tres bordes. Por ejemplo, los bordes van a ser anteriores y las caras van a ser posteriores. Si ustedes se tocan la mano, no vamos a encontrar líneas, ¿verdad?, verticales, ¿sí?, para encontrar los bordes ahí. Entonces, las caras posteriores y los bordes anteriores de los huesos metacarpianos y sus caras anteromedial y anterolateral, anteromedial, anterolateral, anteromedial, anterolateral, anteromedial, anterolateral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a las falanges, acá hay una pequeña diferencia. Tenemos tres falanges en los cuatro dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, falange proximal, falange media y falange distal. En el dedo pulgar vamos a encontrar falange proximal y falange distal. No tiene media o intermedia. ¿Está claro? ¿Cómo son estas falanges? La base que va a presentar es amplia, cóncava para recibir la cabeza de los metacarpianos. Sin embargo, la cabeza de las falanges es bituberositaria, o sea, tiene como doble cabeza para articular con la doble base que tendrán las falanges intermedias, ¿sí? Y de acuerdo a esa forma que tiene la cabeza de estas falanges, están formando la variedad articular que se llama tróclea. Entonces, la articulación falange o interfalange proximal, interfalángica distal son trocleadas. ¿De acuerdo? Y la articulación metacarpofalángica, vamos a ver, si son cabezas, será esperón de cabeza. ¿Está entendido? Lo mismo vamos a encontrar sus epífisis, base, cabeza, y sus cuerpos también van a ser de tres caras, tres bordes. ¿De acuerdo? Y finalmente las falanges distales sí, son un tanto planas en su parte distal, un tanto planas. Claro que en la base tiene una superficie amplia, articular con la falange intermedia, pero la parte distal de estas falanges son planas para recibir el lecho o para realizar, para formar el lecho ungueal, para recibir a las uñas de cada uno de los dedos. Por eso se convierten en planas y son a manera de un pequeño triángulo con superficies rugosas para recibir lo que serían las uñas de los dedos. Bien, yo creo que rápidamente hemos hecho esa descripción de los huesos de la mano porque ya se terminó el tiempo, llegamos a las 9. Mil disculpas por la carrera, pero